Bien, continuando con el desarrollo de nuestro temario relativo a la unidad 2, pues continuamos hablando un poco sobre lo que implican estos subtemas de la libertad y la autonomía municipal. Recordemos que al comienzo del cuatrimestre, nosotros en plataforma académica compartimos unos links en donde los alumnos tenían la carga académica de revisarlos y checar. Y no sé si recuerden que hay un link donde se habla precisamente de la libertad y de la autonomía de los municipios en México. Es un video muy interesante, sí, que naturalmente es auspiciado por el gobierno de México, y ahí se hablan cuáles son, digamos que los principales obstáculos que se han encontrado en su camino hacia el progreso de los municipios con respecto a la libertad y a la autonomía. Pero antes de ahondar sobre estos temas tan interesantes como lo es la autonomía municipal y la libertad municipal, tendríamos que tomar en cuenta quizá esta breve distinción entre lo que es autarquía y lo que es autonomía. Y bueno, la autarquía es una idea que nos invita a pensar que un organismo, una persona individual, no individual propiamente, se autogestiona, se autoadministra, no necesita de elementos exteriores para poder subsistir. Digamos que la autarquía nos permite entender esa capacidad de vivir sin la necesidad de necesitar de nada ni de nadie para poder existir. Parecido a esta cuestión, existe pues la idea de que los municipios tendrán que ser autárquicos, eh, es decir, frente a otros poderes, pero no es el caso. La autarquía nos lleva más a eh, consideraciones que al final de cuentas nos van a llevar a aceptar que siempre existe necesidad de poder auxiliarnos de elementos externos, que siempre ese organismo o esa persona en lo individual va a necesitar de elementos externos, de elementos naturales para poder subsistir. Entonces, realmente la idea de autarquía va más allá inclusive de lo que es la idea de utopía, ¿no? De algo que es imaginario, pero que se anhela realizar. En el caso de la autarquía, como se comenta, bueno, pues es una idea que evidentemente nos permite entender que un organismo depende o una persona en lo individual depende de sí misma, no necesita de terceros para poder emprender sus acciones y emprender tener los medios, emprender los medios que suficientes para poder ejercitar sus acciones y su existencia. Pero, como comentábamos, no tiene que ser entendida como sinónimo de autonomía. La autonomía realmente nos lleva a pensar que la esfera de acción que tiene una persona en lo individual o un organismo como tal siempre va a tener limitantes. En el caso particular de los municipios, sabemos bien que los municipios gozan de autonomía municipal, es decir, que pueden ellos ejercitar sus acciones, pueden de alguna manera ejercitar sus competencias, sus atribuciones, pero siempre van a tener una limitante. Esa limitante es la ley o organismos superiores, como podría ser, por ejemplo, una legislatura, es decir, un cuerpo colegiado integrado por diputados. En el caso particular de algunos actos que emitan las autoridades municipales que necesiten de la aprobación y de la ratificación de
los diputados de una legislatura. En ese caso podemos entender que la autonomía nos lleva a pensar que los municipios tienen un margen de acción, pero va a estar sujetado siempre a estas cuestiones de limitantes que son limitantes establecidas principalmente por las leyes y por las autoridades supervisoras, que en este caso podría ser una legislatura. Entonces, realmente la idea del municipio libre es una expresión que nos permite entender que el municipio se le va a conceder ciertos atributos que no son absolutos, sino que son relativos, atributos que le van a permitir a los municipios poder realizar su trabajo de la mejor forma posible, sin injerencias, sin intervenciones, sin autorizaciones que vengan principalmente del poder central o de los poderes locales, y mucho menos depender de estas cuestiones que habíamos comentado en sesiones pasadas relativas a los cacicazgos, relativas a las centralizaciones y a las injerencias evidentes que puedan ejercer precisamente personas o poderes externos, como puede ser, por ejemplo, la propia federación o puede ser los gobiernos locales, pero no es el caso. Afortunadamente en nuestro país existe esta tendencia llamada federalismo, que es una idea que permite trabar relaciones entre los distintos órdenes de gobierno, como lo es el municipal, el estatal y el federal, para efecto de alcanzar en sus respectivos ámbitos de competencia sus principales objetivos. Entonces, queda claro ya en este momento que una cosa es autarquía, ¿sí? Que nos lleva a pensar que un municipio tendría que ser autosuficiente, que no necesita de los gobiernos locales, que no necesita de la federación, que no necesita de autorizaciones, que puede generar sus propios recursos, que puede generar sus propias riquezas sin ningún tipo de limitantes. En el caso de la autonomía nos permite entender que los municipios tienen ámbitos de competencia debidamente delimitados, tienen jurisdicción, tienen atribuciones reconocidas por la ley que bien les permite entender que van a ejercer el poder, la administración, pero siempre con la limitante que establecen las propias leyes y el propio Estado. Entonces, realmente la idea de lo que es la autonomía municipal pues nos lleva a entender que los municipios se les va a reconocer el desarrollo de su vida política en su interior. Se le va a reconocer que ejercen política, que ejercen administración las autoridades integrantes de un ayuntamiento para efecto de llevar a buen destino, por decirlo así, a sus poblaciones. La autonomía municipal entonces nos va a permitir entender que las autoridades locales que tengan poder va a ser lo suficiente para poder encauzar sus actividades dentro de las propias exigencias que se establezcan tanto en los planes de desarrollo municipal como en las leyes orgánicas y en la propia constitución política del Estado correspondiente y en la constitución federal. La idea de autonomía nos va a llevar a la idea de que los municipios pueden adoptar su propia forma de organización, que tiene que ser evidentemente democrática, tiene que haber representación de todas las distintas fuerzas políticas y bueno, evidentemente van a poder administrar de manera honrada las riquezas, las propiedades, el territorio, los dineros para efecto de canalizarlos propiamente a el cumplimiento de los principales objetivos que se han trazado.
También la idea de autonomía municipal nos lleva a pensar que los municipios tienen que tener su propia capacidad hacendaria, ¿sí? No tienen ellos realmente facultades impositivas para el cobro de impuestos, pero sí tienen de alguna forma que cobrar derechos por los servicios que prestan a sus poblaciones. Y bueno, pues esa capacidad hacendaria tiene que estar robustecida por lo que la entidad federativa les haga llegar como ingresos, como presupuesto de ingresos para el gasto público anual, y así como también los apoyos que vengan de la propia federación. Y bueno, se permita este círculo fiscal de recibir y de devolver para efecto de sostener la vida política y la vida pública y el desarrollo de la administración y de las instituciones correspondientes. Los municipios, al ejercer autonomía municipal, quiere decir que los funcionarios municipales tienen que estar debidamente identificados con su población. De nada sirve tener autoridades municipales que no están identificadas con la población, que simplemente están ocupando los cargos públicos, pero que no les interesa en ningún sentido las propuestas, las necesidades, no pueden atender porque desvían su atención. Y en este caso, bueno, los funcionarios tienen, en aras de ejercer la autonomía, tienen entonces que, de alguna manera, tienen que identificarse con sus poblaciones para poder decir que son autónomos. Y bueno, pues evidentemente, si falta alguno de estos elementos que acabamos de mencionar, no puede existir autonomía municipal. Es decir, un municipio con su ayuntamiento no van a poder ejercer su libertad, no van a poder ejercer su gestión, su propia administración en su interior, no van a poder decidir los destinos más convenientes para la población a la que se deben. Y bueno, realmente podemos establecer que pues los municipios, al ejercer autonomía, quiere decir que ejercen su propia competencia, que en este caso es mediante acción directa, acción política directa o acción política delegada. La acción política directa es que las propias autoridades que integran un ayuntamiento van a ejecutar, van a llevar a cabo, van a discutir, van a construir acciones políticas directas destinadas a alcanzar los objetivos que se hayan propuesto en su plan municipal de desarrollo. Y las acciones políticas delegadas quiere decir que los integrantes del ayuntamiento pueden delegar a sus comisiones, o en el caso particular de los regidores, o en el caso particular del síndico a su secretario, o en el caso particular del presidente municipal a su secretario del ayuntamiento. Pueden delegarle funciones para la administración, para determinar actos de administración municipal, y así se pueden llevar a cabo y diversificando las acciones políticas delegadas. En el caso de la libertad municipal, esta idea de libertad municipal parte de esa noción que se tiene respecto a la libertad. Y la libertad viene del latín libertas artis, que significa que un hombre tiene la condición de libre porque no está sujeto a la esclavitud. Si aplicamos una analogía sencilla con respecto a la libertad individual de una persona que se ha sacudido a la esclavitud y lo trasladamos a lo que es una persona jurídica colectiva, como lo es un municipio y sus autoridades municipales que constituyen el ayuntamiento, pues es evidente que tienen que ejercer libertad, ¿sí? Es decir, no tienen que someterse a ningún tipo de atadura, de encadenamiento que pueda venir precisamente de las autoridades locales o de la propia federación. La libertad municipal se da cuando no se sujeta a ningún tipo de potestad exterior la autoridad municipal, es decir, que va a ejercer
sus atribuciones, va a cumplir con sus obligaciones de acuerdo a lo que dicen precisamente las leyes. Y en el caso particular del artículo 115 constitucional, fracción cuarta, se especifica que los municipios van a administrar libremente su hacienda. La libertad municipal en este rubro significa entonces que los municipios son libres de administrar sus propios recursos que obtengan mediante fideicomisos, mediante recursos que vienen de la entidad federativa o de la propia federación, mediante contrataciones, convenios, créditos, compraventas, etcétera, infinidad de actos administrativos que emitan para efecto de acrecentar la hacienda municipal. Entonces aquí vemos claramente que el 115 fracción cuarta nos da a entender que los municipios son libres para administrar sus propios dineros, sus propias haciendas, ¿sí? Para manejar sus recursos y destinarlos a los rubros que las autoridades municipales consideren que van a tener mayor impacto y mayor beneficio hacia su población, ¿sí? Entonces, la libertad es estrictamente jurídica. Los municipios no pueden hacer lo que quieran, no pueden contratar deudas públicas impagables, no pueden dar servicios públicos por los cuales no cuenten con la infraestructura necesaria, no pueden aplicar programas sociales que no estén auspiciados o respaldados por la entidad federativa mediante inyección de recursos, no pueden ejercitar o llevar a cabo programas sociales destinados a la atención de grupos de desventaja o grupos vulnerables, siempre y cuando no tengan el recurso para sostenerlo, pues no van a poder llevar a cabo esa ejecución de esos programas de carácter social. Entonces, realmente podemos concluir que la libertad y la autonomía municipal, estudiar estos dos atributos de el municipio como ente jurídico y social, quiere decir que hay que plantearlos, se deben de plantear tomando en cuenta algunas preguntas para determinar si verdaderamente los municipios son libres y son autónomos, como la siguiente: realmente los municipios estarán capacitados para poder satisfacer las necesidades de la población. Realmente los integrantes de un ayuntamiento van a cumplir con el mandato de las leyes y de las autoridades superiores a nivel estatal y federal, van a pegarse, a ajustarse a las determinaciones que establezcan estas autoridades municipales, van a poder cumplir con las obligaciones que contrajeron en las promesas de campaña con respecto a su población. Pues todo va a depender de que los municipios sepan ejercer su autonomía, sepan ejercer su libertad para efecto de poder llevar a cabo estas grandes tareas que se trazan los participantes de un gobierno municipal y los propios pueblos. Entonces, realmente quien debe de encabezar el ejercicio inmediato o directo de la libertad y la autonomía es el órgano representativo, que en este caso es un ayuntamiento. Quienes integran un ayuntamiento dentro de un municipio tienen este deber y esta obligación jurídica, este deber ético de ejercer la autonomía, ejercer la libertad con el único propósito de darse a conocer como un auténtico poder público, como un verdadero nivel de gobierno y como un organismo descentralizado de la administración pública nacional, para poder decir que verdaderamente encuentran su libertad y su autonomía en la práctica. Pues bueno, hasta aquí pues ya contamos con
estos subtemas inherentes a la libertad y la autonomía, de acuerdo a nuestro temario, que en este caso es precisamente el el subtema número 5, ¿sí? Y vamos a pasar a los subtemas número 6, que tiene que ver con las atribuciones de las autoridades que integran un ayuntamiento. Así también vamos a observar cuáles son las atribuciones de los integrantes de un ayuntamiento. Vamos a ver algunas atribuciones de las autoridades administrativas y vamos a ver cuáles son las atribuciones que corresponden a aquellos servidores públicos que conforman naturalmente la administración, en este caso el régimen administrativo de un ayuntamiento, que parte o que es encabezado primordialmente por el secretario del ayuntamiento, por el director de obras públicas, ¿sí? Y de alguna manera por otros importantes funcionarios como lo es el tesorero municipal y el contralor municipal, sin prescindir de otros directores u otras autoridades administrativas que estén delimitadas en los bandos municipales correspondientes, que estén así delimitadas por cada uno de los municipios que conformen una entidad federativa respectiva. En el caso particular de nuestra Constitución política del Estado Libre y Soberano de México, en el título quinto se menciona lo inherente, todo lo relativo al poder público municipal. En este título quinto nosotros vamos a poder visualizar pues cuáles son realmente digamos que los pormenores, las cuestiones, las exigencias que el legislador mexiquense dejó establecido mediante estas disposiciones constitucionales respecto a el poder público municipal. Y aquí pues lo vemos claramente cómo se desglosan a lo largo del artículo 112, ¿sí?, de esta Constitución, hasta lo que es precisamente el artículo 129 de la propia Constitución del Estado Libre y Soberano de México. Es interesante precisar, alumnos, que la Constitución política local, es decir, la Constitución política del Estado de México, nada más en el artículo 128 se aboca a describir, o mejor dicho, a prescribir lo relativo a los jefes de asamblea, ¿sí?, que en este caso son los presidentes municipales. En el artículo 128 de esta Constitución política mexiquense se establecen cuáles son las atribuciones de los presidentes municipales. Y bueno, se mencionan de manera no muy extensa, pero son de carácter enunciativo, más no limitativo, porque sabemos bien que hay una ley orgánica municipal del Estado de México que amplía sus atribuciones de los presidentes municipales y precisa aún más las atribuciones de los otros integrantes de un ayuntamiento, como del régimen administrativo municipal, así como de las autoridades auxiliares y las distintas autoridades municipales que son descentralizadas. Entonces, aquí vemos claramente en la Constitución política mexiquense que se establecen, se prescriben cuáles son las atribuciones de los presidentes municipales. Y en el caso del artículo 129 ya pertenece al título sexto, que habla de la administración y vigilancia de los recursos públicos. Estos recursos van a ser precisamente administrados y vigilados por quienes integran un ayuntamiento.
y en caso de que lo hagan mal, pues también la Constitución Política Mexiquense en el título séptimo establece claramente cuáles van a ser aquellas responsabilidades de los servidores públicos que incurran en actos ilegales, actos inconstitucionales o inclusive incurran en delitos de naturaleza penal y el procedimiento correspondiente para su destitución. Entonces aquí vemos claramente que los recursos económicos que ejercen la entidad federativa llamada Estado de México y los municipios van a ejercerse, administrarse con honradez, con eficiencia y eficacia para cumplir objetivos. Ya ven que les comentaba que los objetivos deben de ser claros, se encuentran en el plan nacional, se encuentran en el plan municipal de desarrollo, porque no estamos hablando de los poderes federales, ahí corrijo, tienen que ser los objetivos planteados en ese plan de trabajo, en esa planeación de desarrollo municipal se tienen que alcanzar y son destinados para alcanzarlos y ejecutar programas a los que se destinen, ¿sí? Los dineros que se recaudan o que recauden las haciendas municipales se tienen que administrar de manera autónoma y libre. Recuerden que eso es muy importante, con independencia de los recursos que los estados les hagan llegar a los distintos municipios. En este caso son 125 municipios, bueno, tienen que estar debidamente etiquetados y de alguna manera se tiene que comprobar los gastos públicos anuales. No pueden desviarse recursos, no pueden maquillarse la rendición de cuentas, tienen que ser claras las cuentas y el dinero que no se utilice se tiene que devolver a la entidad federativa, es decir, a la Cámara, a la legislatura o al propio ejecutivo para que les den los destinos correspondientes. Entonces vemos claramente cómo en el caso particular de la Constitución se menciona, evidentemente se menciona las atribuciones que ejercen los municipios principalmente. Y ya pasando a lo que son propiamente la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, lo podemos ver que en su título primero, capítulo primero, se establecen las disposiciones generales. Aquí se habla propiamente de lo que es el municipio, cuáles son las autoridades municipales, cómo se crean y cómo se suprimen los municipios, qué deben de cumplir las autoridades para coordinarse con el resto de los otros niveles de gobierno. El Estado de México se va a integrar por 125 municipios que tienen una denominación y una cabecera municipal. Nada más para mencionar el nombre, es decir, la denominación que tiene que ver mucho con el tema de estos elementos constitutivos del municipio que habíamos dicho que era la personalidad y el nombre. Bueno, la denominación es eso. Aquí se les llama denominación, no es nombre, porque estamos hablando de entidades o de personas jurídicas colectivas, que son los municipios. Son 125 y si me permiten voy a mencionarlos de manera breve para que sepamos cómo se llaman estos 125 municipios. El primero es Acambay de Ruiz, Castañeda. El segundo es Acolman. El siguiente es Aculco. Luego sigue Almoloya de Alquiciras, Almoloya de Juárez, Almoloya del Río, Amanalco, Amatepec, Amecameca, Paxco, Atenco, Atizapán de Zaragoza, Tlacomulco, Atlautla, Achapuzco, Ayapango, Calimaya, Capulhuac, Coacalco de Berriozábal, Coatepec Harinas, Cocotitlán, Coyotepec, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chapa de Mota, Chapultepec, Chiautla, Chicoloapan, Chiconcuac, Chimalhuacán, Donato Guerra, Ecatepec de Morelos, Ecatzingo, El Oro, Huehuetoca, Hueypoxtla. El siguiente municipio es Huixquilucan,
Isidro Favela, Ixtapaluca, Ixtapan de la Sal, Ixtapan del Oro, Ixtlahuaca, Jaltenco, Jilotepec, Jilotzingo, Jiquipilco, Jocotitlán, Joquisingo, Juchitepec, La Paz, Lerma, Lubianos, Malinalco, Melchorocampo, Metepec, Mexicalcingo, Morelos, Naucalpan de Juárez, Nextlalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Nopaltepec, Ocoyoacac, Ocuilán, Otzoloapan, Otzolotepec, Otumba, Ozumba, Papalotla, Polotitla, Rayón, San Antonio la Isla, San Felipe del Progreso, San José del Rincón, San Martín de las Pirámides, San Mateo Atenco, San Simón de Guerrero, Santo Tomás, Soyaniquilpan de Juárez, Sultepec, permítame, Tecámac, Tejupilco, Temamatla, Temascalcingo, Temascalapa, Temascaltepec, Temuaya, Tenancingo, Tenango del Aire, Tenango del Valle, Teoloyucan, Teotihuacán, Tepetlaustó, Tepetlixpa, Tepozotlán, Tequixquiac, Texcaltitlán, Texcalyacac, Texcoco, Tezoyuca, Teanguistengo, Timilpan, Tlalmanalco, Tlanepantla de Vaz, Tlatlaya, Toluca, Tonatitla, Tonatico, Tultepec, Tultitlán, Valle de Bravo, Valle de Chalco Solidaridad, Villa de Allende, Villa del Carbón, Villa Guerrero, Villa Victoria, Xalatlaco, Xonacatlán, Zacazonapan, Zacualpan, Sinacantepec, Zumpahuacán y Zumpango. 125 municipios que integran el Estado de México con sus respectivas cabeceras. No mencioné las cabeceras porque nos vamos a tardar más y no se trata de eso. Se trata de que nosotros veamos que en esta ley orgánica se establece pues la denominación, se establece la organización territorial, la población y ya propiamente la cuestión relativa a los ayuntamientos, cómo se integran los ayuntamientos, cómo se instalan los ayuntamientos. Evidentemente también se establecen las cuestiones relativas a lo que son el funcionamiento de los ayuntamientos, cómo funcionan mediante sesiones de cabildo, ¿sí? Evidentemente también podemos ver que los ayuntamientos en esta parte relativa a la ley orgánica, pues ya propiamente cuáles son las atribuciones de los ayuntamientos. Entonces la idea es de que nosotros analicemos esta ley orgánica municipal y podamos identificar cuáles son las atribuciones de los ayuntamientos. Aquí vemos que esto parte del artículo 31, ¿sí? En donde se especifican cuáles van a ser las atribuciones de un ayuntamiento, ¿sí? Es decir, de ese órgano de gobierno que está integrado por el presidente municipal, por los regidores y por el síndico, es decir, son atribuciones colegiadas, ¿sí? Que van a ejercitar en el ámbito de su competencia como órgano colegiado, que en este caso es un ayuntamiento, y con independencia de estas circunstancias, los ayuntamientos van a poder ejercer sus atribuciones, pero como lo dice el artículo 33 de esta ley orgánica, va a haber actos administrativos que requieran autorización de la legislatura. Y bueno, en la todo es importante en la ley orgánica municipal para el Estado de México, pero lo que interesa es esto, que ustedes ubiquen entonces las atribuciones de los ayuntamientos y evidentemente que son atribuciones de carácter colegiada, porque no van a ser atribuciones específicas propias de un presidente municipal o de un regidor o de un síndico. Entonces aquí vemos que en el caso particular de los presidentes municipales, pues en el artículo 48 ya se establecen de manera más amplia, a diferencia
de lo que se mencionaba en la Constitución Política Mexiquense de las atribuciones de los presidentes municipales. Allá fue en términos generales. Aquí ya es más específico y en el artículo 48 se mencionan cuáles van a ser las facultades exclusivas del presidente municipal, que son bastante amplias, ¿sí? Son muy importantes y sobre él va a recaer la mayoría de la responsabilidad en la que incurran el resto de los integrantes del ayuntamiento, con independencia de la responsabilidad individual que tenga cada uno de ellos, pero él es el principal responsable de los actos de la administración y de política que ejerzan todos los servidores y funcionarios públicos municipales. En el artículo 52 vamos a poder advertir cuáles son las facultades que tiene, las atribuciones que tienen los síndicos en el artículo 52. Posteriormente, aquí, bueno, pues no son muy amplias, porque nada más es del 52 al 54. Y posteriormente vamos a ver cuáles son las atribuciones de los regidores, que también son los que integran evidentemente pues al ayuntamiento. Decíamos que también hay autoridades auxiliares que van a tener atribuciones, pero sus atribuciones son más de carácter auxiliar, es decir, van a ayudar a las autoridades propiamente integrantes de un ayuntamiento para mejorar, para identificar las problemáticas, para mejorar los servicios públicos o atender de mejor forma las necesidades de la población. Y bueno, aquí las autoridades auxiliares, pues sus atribuciones están establecidas en el artículo 56 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de México. También vamos a ver cuáles son las atribuciones de las comisiones, los COPACIS, las famosas comisiones y los famosos COPACIS, o sea, los consejos de participación ciudadana y organizaciones sociales. Aquí también en el artículo 64 se va a poder identificar cuáles son evidentemente las atribuciones con las que tienen que cumplir estos servidores públicos municipales. Entonces vemos claramente cómo ya se plantea cuáles son las atribuciones, pero recuerden que las atribuciones de estas autoridades tienen que apegarse a la planeación del desarrollo municipal, que tiene que ser diseñada por las comisiones que sean designadas para tal efecto. Y obviamente, sin omitir esta posibilidad de el régimen administrativo, que va a ser encabezado principalmente para el despacho, estudio y planeación de los distintos asuntos de la administración municipal, no de la política, sino de la administración municipal. Se va a contar cuando menos con determinadas dependencias, que es la Secretaría del Ayuntamiento, que va a servir para el despacho, para el estudio y la planeación de los asuntos de la administración municipal. La Secretaría del Ayuntamiento se crea para eso, se estructura para eso. La Tesorería Municipal, que es para manejar los dineros, los recursos que sean propios, que se recaben como parte de las obligaciones de contribuir al gasto público de los vecinos, de los habitantes, de los transeúntes o visitantes de determinado municipio. La Dirección de Obra Pública, que va a ser importantísima, va a ser el brazo ejecutor de, en este caso, los integrantes de un ayuntamiento, encabezados por el presidente municipal, para llevar a cabo infraestructuras que impacten y beneficien de manera contundente y eficaz en la vida de los ciudadanos. Y va a estar también la Dirección de Desarrollo Económico y Social, que es para medir el nivel de desarrollo económico y de las necesidades de la sociedad, entre otras distintas autoridades. Aquí, tratándose del tema de la justicia administrativa, pues es importante mencionar que tiene una razón de ser la existencia de otra dependencia administrativa, que es la Contraloría Municipal. Existen también las Contralorías Sociales, que pues contribuyen a la
a la rendición de cuentas, a la transparencia que se desarrolle en la administración municipal por parte de las autoridades. Y todo depende ya de manera muy concreta en los reglamentos de cada municipio, su principal reglamento, que es el bando municipal. Ahí todo depende qué autoridad también esté destinada para tal fin y que contribuya a los estudios, al despacho de los asuntos de la administración municipal. Ahí se va a especificar de manera ya más concreta si las autoridades de un ayuntamiento deciden crear nuevas dependencias, lo van a hacer y se va a especificar en el bando municipal. Y bueno, también es importante que nosotros mencionemos que en esta ley orgánica se va a establecer, pues evidentemente, lo relativo a lo que es los servicios públicos, ¿sí? En este caso, bueno, pues las autoridades, tanto de políticas como administrativas, van entonces a de alguna manera darse a la tarea de administrar conforme a lo planeado, conforme a lo que establezca su planeación de desarrollo municipal. Van a establecer la forma de llevar a cabo, hasta, si se puede, hasta el domicilio de cada habitante, los distintos servicios públicos que se presten. En el caso particular de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, en el 125 se establecen los principales servicios públicos que deben de prestar los ayuntamientos, pero estos pueden variar de acuerdo al tipo de municipio, que ya saben ustedes cuáles son las distintas tipologías de municipios que existen en nuestro país, y evidentemente de acuerdo a los servicios públicos que se enumeren en el bando municipal correspondiente de cada municipio. Entonces, nosotros con esta parte ya podemos decir que hemos completado estos puntos número 5, 6 y 7 de la unidad 2. Entonces estaremos analizando con más detenimiento las atribuciones de los ayuntamientos, de los integrantes del ayuntamiento, de las autoridades auxiliares, y evidentemente vamos a analizar algunas atribuciones de los servidores públicos que formen parte del régimen administrativo municipal. De mi parte, por el día de hoy damos por concluido esta sesión. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego, es un gusto.